Capítulo 1. El hallazgo. El día había comenzado como cualquier otro en San Vicente. El pequeño pueblo, escondido entre montañas, era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas de adobe y tejas se alzaban en hileras desiguales, mientras la gente se ocupaba en sus quehaceres diarios. Pero esa tarde, el cielo había tomado un color extraño, un gris profundo que anunciaba tormenta. Emiliano López, de 19 años, no tenía tiempo para preocuparse por el clima. Su abuela, doña Ángela, lo había enviado al bosque a buscar leña antes de que cayera la noche. Con su machete al cinto y un costal de yute al hombro, se adentró por el sendero que lo llevaba al bosque cercano. No tardes, Emiliano. Recuerda lo que siempre digo, el bosque no es lugar para andar después de que oscurece, le había advertido su abuela antes de que saliera, con ese tono autoritario que no admitía discusión. Sí, abuela, ya sé. Volveré antes de que lo notes, respondió él, aunque sabía que no sería suficiente para tranquilizarla. La verdad era que a Emiliano le gustaba el bosque. Había algo en su quietud que lo hacía sentirse vivo, como si el aire mismo estuviera lleno de secretos esperando a ser descubiertos. Mientras caminaba, recogiendo ramas secas y esquivando charcos, pensaba en las historias que su abuela solía contarle cuando era niño. Leyendas de espíritus que protegían las montañas, de pactos antiguos que habían salvado al pueblo de hambrunas y de los peligros que acechaban a quienes se atrevían a romper el equilibrio de la naturaleza. El primer trueno resonó justo cuando alcanzaba el corazón del bosque. El sonido reverberó entre los árboles, seguido por un destello de luz que iluminó el cielo como si fuera de día. Emiliano miró hacia arriba, notando cómo las hojas se agitaban con el viento creciente. La tormenta no tardaría en caer con toda su furia. Aceleró el paso, recogiendo las últimas ramas que podía encontrar. Pero entonces, algo llamó su atención. Entre las sombras del bosque, vio una grieta en una formación rocosa que nunca antes había notado. No era más grande que la puerta de una cabaña, pero parecía profunda, como si condujera a algún lugar oculto. ¿Qué será eso?, murmuró para sí mismo. La curiosidad comenzó a arder en su interior. Dejó el costal en el suelo y se acercó, esquivando raíces y ramas bajas. Cuando llegó a la grieta, notó que el aire era más fresco ahí dentro. Con un poco de esfuerzo, se deslizó por la abertura, encontrándose en el interior de lo que parecía ser una cueva. La cueva no era como las demás que había explorado en el bosque. Las paredes estaban cubiertas de grabados antiguos, símbolos que no reconocía pero que le resultaban inquietantes. Encendió la linterna de su celular para observarlos mejor. Había figuras humanas rodeadas de círculos y dibujos que parecían narrar algún tipo de historia. En uno de los grabados, una figura oscura se alzaba sobre un grupo de personas, mientras éstas se arrodillaban frente a un objeto redondo. «Qué raro está esto», susurró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Mientras avanzaba, la luz de su linterna iluminó algo al fondo de la cueva. Sobre una especie de altar tallado en la roca, descansaba un pequeño cofre cubierto de polvo. La madera estaba vieja pero intacta, y tenía inscripciones similares a las de las paredes. Emiliano dudó por un momento, pero su curiosidad fue más fuerte. Colocó el celular entre sus dientes para liberar las manos y abrió el cofre. Dentro había un objeto que nunca había visto antes, una esfera dorada, lisa y brillante, que parecía emitir un leve resplandor. Al tocarla, sintió un calor extraño, casi reconfortante, pero también algo más. Era como si el objeto estuviera vivo. De repente, una visión lo invadió. Ya no estaba en la cueva. Frente a él estaba San Vicente, pero no el pueblo que conocía. Las casas estaban en ruinas, el cielo cubierto de cenizas, y una figura oscura, alta y deformada, se alzaba en el centro de la plaza. Su presencia era opresiva, casi asfixiante. Emiliano, susurró una voz profunda, como si saliera de las entrañas de la tierra. Soltó la esfera de inmediato, jadeando. La visión desapareció, pero el miedo permaneció. Miró la esfera, que ahora rodaba lentamente sobre el altar, como si lo estuviera observando. A pesar de su miedo, algo dentro de él le decía que no podía dejarla ahí.
Con manos temblorosas, envolvió la esfera en un pedazo de tela y la guardó en su costal. Salió de la cueva con prisa, sintiendo que cada sombra entre los árboles lo observaba. El regreso al pueblo fue una mezcla de ansiedad y cansancio. La lluvia había comenzado a caer con fuerza, y los truenos parecían perseguirlo. Cuando por fin llegó a casa, doña Ángela lo estaba esperando en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba preocupación y enojo. ¿Qué te dije, Emiliano? Mira cómo vienes. Te advertí que no te tardaras. Perdón, abuela. Se me pasó el tiempo, pero encontré algo. La expresión de su abuela cambió de inmediato cuando Emiliano sacó la esfera envuelta en tela y la colocó sobre la mesa de la cocina. Su brillo tenue iluminó el rostro de doña Ángela, quien dio un paso hacia atrás como si hubiera visto un fantasma. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con un hilo de voz. En una cueva del bosque. Estaba en un cofre. ¿Qué tiene de malo? Doña Ángela se sentó, su mirada fija en el objeto como si no pudiera apartarla. Eso no es cualquier cosa, Emiliano. Es la esfera del juicio. Emiliano frunció el ceño, confundido. ¿La qué? Su abuela respiró hondo antes de continuar. Es una reliquia antigua, mijo. Una leyenda que nuestra familia ha guardado por generaciones. Mi madre solía decir que quien la encuentra está destinado a enfrentar una prueba. Una prueba de vida o muerte. Emiliano trató de reír para aliviar la tensión, pero el miedo en los ojos de su abuela lo detuvo. Esa noche, mientras trataba de dormir, el sonido de la lluvia y los truenos lo arrullaron, pero algo lo despertó de golpe. Era un susurro, débil al principio, pero constante. Emiliano. El joven se sentó en la cama, su corazón latiendo con fuerza. Miró hacia el costal donde había guardado la esfera, y la vio brillando con más intensidad. Era como si lo estuviera llamando. Gancho final, Emiliano sabía que algo había cambiado, algo que no entendía pero que ya no podía ignorar. La esfera lo estaba esperando. Capítulo 2. La advertencia. El amanecer en San Vicente trajo consigo un silencio extraño, como si el pueblo contuviera la respiración. Emiliano no había dormido mucho esa noche. Los susurros que lo habían despertado seguían resonando en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el leve brillo de la esfera atravesando sus párpados, como si la luz quisiera invadir sus pensamientos. Cuando finalmente se levantó, encontró a doña Ángela sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café en las manos y la mirada perdida. Era temprano, pero ella ya estaba despierta, algo poco usual en la rutina estricta de su abuela. La esfera seguía sobre la mesa, cubierta con la tela que Emiliano había usado para envolverla. Parecía que su simple presencia llenaba el ambiente con una tensión indescriptible. ¿Dormiste bien?, preguntó Emiliano, tratando de sonar casual. La abuela lo miró con una mezcla de preocupación y severidad. No se trata de cómo dormí yo, Emiliano. La pregunta es, ¿cómo piensas enfrentar lo que viene? ¿Lo que viene? Abuela, estás hablando como si esto fuera una película de terror. Es solo una bola dorada. Doña Ángela golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que Emiliano diera un respingo. No vuelvas a decir eso. Esto no es un juego, Emiliano. Esa esfera es una carga, un recordatorio de una promesa rota hace mucho tiempo. El joven frunció el ceño, todavía sin entender. Se sentó frente a su abuela, apoyando los codos en la mesa. Pues entonces explícame. ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué estaba ahí? La abuela tomó un sorbo de café, como si estuviera buscando fuerzas para hablar. Sus manos temblaban ligeramente, algo que Emiliano nunca había notado antes. Hace muchos años, antes de que nacieras, este pueblo estaba al borde de la destrucción. Una sequía terrible nos azotó durante años. No había cultivos, el río se secó, y la gente empezó a abandonar San Vicente, buscando suerte en otros lugares. Pero algunos se quedaron, y buscaron ayuda en algo más grande. ¿Algo más grande?, preguntó Emiliano, inclinándose hacia adelante. Los antiguos guardianes del bosque,
las entidades que protegen estas tierras desde antes de que existieran los primeros pueblos. Se dice que hicieron un pacto. A cambio de salvar a San Vicente, se les debía entregar algo, un sacrificio, algo de gran valor. Emiliano sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué les dieron? No lo sé exactamente, admitió su abuela. Pero lo que sí sé es que el sacrificio nunca se cumplió. Alguien, rompió el pacto. Y los guardianes se fueron, dejando una advertencia: quien encontrara la esfera del juicio tendría que pagar la deuda. El joven dejó escapar una risa nerviosa. Eso suena como una de esas leyendas que le cuentan a los niños para que no se porten mal. Esto no es una historia, Emiliano. La voz de doña Ángela se quebró, y su mirada se endureció. Te digo esto porque ahora es tu responsabilidad. Tú encontraste la esfera. Tú despertaste lo que estaba dormido. Antes de que Emiliano pudiera responder, alguien golpeó la puerta. Ambos se miraron, sorprendidos. A esa hora, casi nadie visitaba la casa. Emiliano se levantó y abrió la puerta, encontrándose con Sofía, su mejor amiga desde la infancia. Sofía era alta, con cabello oscuro y ojos curiosos que parecían no perderse ningún detalle. Vestía su uniforme escolar, aunque claramente se había desviado de su camino para pasar a saludar. ¿Qué haces despierta tan temprano?, preguntó Emiliano, tratando de ocultar su cansancio. Vi tu luz encendida cuando pasé por aquí. ¿Todo bien? Pareces raro. Antes de que Emiliano pudiera responder, doña Ángela se acercó, con el ceño fruncido. No es buen momento, Sofía. Emiliano tiene cosas importantes que hacer. Sofía levantó una ceja, cruzando los brazos. ¿Importantes? ¿Cómo qué? ¿Cortar leña? Es en serio, Sofía. Esto no tiene nada que ver contigo, dijo Emiliano rápidamente, sintiendo como el ambiente se volvía más pesado. Pero Sofía ya había notado la esfera en la mesa. Aunque estaba cubierta, el leve brillo dorado se escapaba por los bordes de la tela. ¿Y eso?, preguntó, señalando con la barbilla. Nada. Es algo que encontré en el bosque. ¿En el bosque? Sofía se acercó, ignorando las miradas de advertencia de Emiliano y su abuela. A ver, muéstramelo. Antes de que alguien pudiera detenerla, Sofía levantó la tela y dejó al descubierto la esfera. La luz dorada pareció intensificarse al instante, llenando la habitación con un resplandor cálido pero inquietante. Sofía retrocedió un paso, visiblemente impactada. ¿Qué es esto? Doña Ángela se apresuró a cubrirla de nuevo, casi como si quisiera proteger a todos de su presencia. Es algo que no debiste ver, niña. Y te advierto, no vuelvas a mencionarlo a nadie. Sofía miró a Emiliano, buscando respuestas. ¿Qué está pasando aquí? Nada, respondió Emiliano rápidamente. Es complicado. Complicado, claro, dijo ella con sarcasmo. Mira, si estás en problemas, dímelo. ¿Puedo ayudarte? Doña Ángela negó con la cabeza. Esto no es algo que tú puedas resolver, Sofía. Ahora, por favor, déjanos. Aunque Sofía quería quedarse, algo en la seriedad de la abuela la convenció de que era mejor no insistir. Miró a Emiliano una última vez antes de salir, dejando la puerta entreabierta. Cuando se quedaron solos, doña Ángela se volvió hacia Emiliano con una expresión sombría. Debemos devolverla. ¿Devolverla? ¿A dónde? A donde pertenece, al lugar donde la encontraste. Si no lo hacemos, no solo tú estarás en peligro, sino todo el pueblo. Pero abuela, yo no hice nada. Solo la encontré. Ese es el problema. No debiste tocarla, Emiliano. Ahora estás ligado a ella, quieras o no. Emiliano sintió que el peso de la esfera era más grande de lo que parecía. ¿Cómo algo tan pequeño podía causar tanto caos? Pero en el fondo sabía que su abuela tenía razón. Algo extraño estaba sucediendo, y él era parte de ello, lo quisiera o no. Esa misma noche, mientras intentaba descansar, Emiliano escuchó de nuevo los susurros.
Pero esta vez, no estaban llamándolo. Eran voces que le susurraban una palabra repetidamente: corre. Capítulo 3. El pacto roto. El amanecer siguiente trajo consigo un aire pesado, casi tangible. El brillo dorado de la esfera seguía rondando la mente de Emiliano como una sombra persistente, incluso mientras intentaba llevar su día con normalidad. Había algo extraño en todo: el sonido de los pájaros parecía apagado, el aire tenía un sabor metálico, y cada mirada que encontraba en las calles del pueblo parecía estar cargada de una sospecha silenciosa. Doña Ángela estaba más tensa que nunca. Apenas había probado bocado en el desayuno, y sus ojos permanecían clavados en Emiliano como si temiera que desapareciera de un momento a otro. La esfera seguía cubierta en la mesa de la cocina, como un testigo mudo de todo lo que estaba ocurriendo. «Hoy vamos al bosque», dijo la abuela de repente, rompiendo el silencio que pesaba entre ellos. «¿Al bosque?», repitió Emiliano, incrédulo. «Ha de volver esa cosa. No podemos esperar más». Emiliano abrió la boca para protestar, pero algo en la firmeza de su abuela lo detuvo. Desde que tenía memoria, doña Ángela había sido una mujer fuerte, pero esa fuerza ahora estaba teñida de miedo. Sin embargo, Emiliano no podía dejar de sentir que había algo más, algo que ella no estaba diciendo. «Está bien», respondió finalmente, resignado. «Pero quiero saber toda la verdad, abuela. No solo las partes que me convienen». La anciana lo miró largamente antes de asentir. «Lo sabrás, pero primero debemos llegar al bosque». La caminata al bosque fue más silenciosa de lo que Emiliano esperaba. Llevaba la esfera envuelta en su costal, sintiendo su peso como si cada paso que daba aumentara la carga. Doña Ángela caminaba delante de él, con la espalda recta y un paso decidido, pero cada tanto giraba la cabeza para asegurarse de que Emiliano la seguía. Cuando llegaron al claro donde Emiliano había encontrado la cueva, la tensión en el ambiente se hizo palpable. El cielo, aunque despejado, parecía opaco, como si una niebla invisible cubriera el aire. Emiliano observó el lugar con atención, tratando de localizar la grieta que había visto la primera vez, pero algo parecía diferente. «Aquí es», dijo finalmente, señalando una formación rocosa a unos metros de distancia. La abuela se acercó, estudiando el lugar con ojos expertos. «Parece que algo lo oculta, un hechizo, tal vez». «¿Un hechizo?». Emiliano arqueó una ceja. «Abuela, esto suena cada vez más loco». «Llámalo como quieras, Emiliano, pero algo protege este lugar. Ayúdame a buscar la entrada». Ambos comenzaron a examinar las rocas, tocando la superficie con cuidado. Emiliano apenas estaba comenzando a dudar de sus propios recuerdos cuando su mano encontró un borde frío y afilado. «Aquí está», exclamó, emocionado. La grieta estaba justo donde recordaba, pero ahora parecía más estrecha, como si el bosque intentara sellarla para siempre. Emiliano sacó su machete y comenzó a despejar la entrada, mientras su abuela murmuraba algo que sonaba como una oración en voz baja. Finalmente, lograron abrirse paso. La cueva se desplegó ante ellos, oscura y silenciosa, como si los hubiera estado esperando. Emiliano encendió su linterna, y la luz reveló los grabados en las paredes, ahora más claros y detallados. Su abuela se quedó inmóvil, observándolos con una expresión que mezclaba asombro y miedo. Esto cuenta la historia del pacto», dijo en un susurro. «¿Qué pacto?», preguntó Emiliano, impaciente. Doña Ángela señaló uno de los grabados. Mostraba figuras humanas entregando algo a una criatura imponente, alta y oscura, rodeada de un aura que parecía irradiar poder. «Los guardianes», dijo la abuela, casi para sí misma. «Cuando el pueblo estaba muriendo, nuestros ancestros pidieron su ayuda. A cambio, prometieron un sacrificio, la vida de alguien importante, alguien que representara el corazón del pueblo». «¿Alguien importante?», repitió Emiliano, frunciendo el ceño. «¿Y no lo hicieron?». «No. Por miedo, o por egoísmo, nunca cumplieron con su parte del trato. Y el pacto se rompió». «¿Y ahora qué?», preguntó Emiliano, mirando la esfera en sus manos.
¿Por qué tengo que cargar yo con esto? Doña Ángela lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Porque tú fuiste quien la encontró. Porque el bosque te eligió. Antes de que Emiliano pudiera responder, un sonido profundo y gutural resonó en la cueva. Era como un gruñido, pero no venía de ningún animal que Emiliano conociera. Ambos giraron hacia el interior oscuro, donde la luz de la linterna no alcanzaba. ¿Qué fue eso?, preguntó Emiliano, intentando mantener la calma. La abuela no respondió. Se limitó a agarrar su brazo y tirar de él hacia la entrada. Tenemos que irnos. ¿Qué? Pero dijiste que teníamos que devolverla. No estamos listos para enfrentarlo. No así. Pero antes de que pudieran salir, la grieta que habían abierto comenzó a cerrarse. Las rocas parecían moverse por voluntad propia, bloqueando el camino. Emiliano sintió que el aire se hacía más pesado y un calor sofocante llenó la cueva. De las sombras emergió una figura. No era completamente sólida, pero su presencia era abrumadora. Sus ojos brillaban como brasas, y su forma parecía cambiar con cada movimiento, como si no pudiera decidir qué apariencia tomar. Han roto el pacto, nuevamente. La voz de la criatura era profunda, resonando en las paredes de la cueva como un eco interminable. Emiliano sintió que sus piernas temblaban, pero su abuela dio un paso adelante. No hemos venido a romper nada. Él no sabía lo que hacía al tomar la esfera. La criatura inclinó la cabeza, observando a Emiliano con ojos ardientes. La ignorancia no los exime. Él ha sido elegido. Ahora debe enfrentar las consecuencias. ¿Qué consecuencias?, preguntó Emiliano, su voz apenas un susurro. Debe restaurar el equilibrio. Debe demostrar su valor o perecer como los que vinieron antes que él. Emiliano tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras como un yugo. Antes de que pudiera responder, la criatura se desvaneció en una nube de humo oscuro, y la cueva quedó en silencio. La grieta se abrió de nuevo, como si nada hubiera pasado. Emiliano miró a su abuela, buscando respuestas. ¿Qué hago ahora? Doña Ángela respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Debemos prepararnos. Esto apenas comienza. Mientras salían de la cueva, Emiliano no podía dejar de sentir que algo lo seguía, una presencia invisible que no los dejaría en paz. Lo que fuera que había despertado, ahora estaba ligado a él, y no se detendría hasta que cumpliera su destino. Capítulo 4. Sombras del pasado. El aire en San Vicente estaba cargado de algo nuevo, una especie de electricidad que se sentía en la piel. Emiliano y doña Ángela volvieron del bosque en silencio, pero ninguno pudo ignorar la sensación de que no estaban solos. Mientras caminaban por las calles del pueblo, el joven no podía evitar mirar por encima del hombro. Todo parecía normal, los vecinos abrían sus tiendas, los niños corrían por las calles, y el sol brillaba alto en el cielo. Pero había algo debajo de esa normalidad, un murmullo constante que parecía venir del mismo suelo. Abuela, ¿por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Emiliano finalmente, rompiendo el silencio. Doña Ángela, con el rostro tenso, no respondió de inmediato. Estaban cerca de su casa cuando se detuvo, mirando hacia el horizonte como si estuviera buscando algo que ya no estaba allí. Porque creí que esto nunca volvería a pasar. Pensé que el bosque había perdonado. Pero ahora entiendo que solo estaba esperando. ¿Esperando qué?, insistió Emiliano, frustrado. La abuela lo miró con ojos cansados. A alguien como tú. La respuesta dejó a Emiliano con más preguntas que respuestas, pero antes de que pudiera presionarla, la puerta de su casa se abrió de golpe. Sofía salió corriendo, con una expresión de alivio mezclada con enojo. Por fin regresan. ¿Dónde estaban? Te estuve buscando por todo el pueblo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Emiliano, confundido. ¿Qué hago aquí?, replicó ella, cruzando los brazos. Tú desapareces, dejas de responder mis mensajes, y luego te encuentro cargando esa cosa rara en el bosque. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? Estoy preocupándome por ti, como siempre. Emiliano suspiró, cansado.
Sofía, de verdad, este no es un buen momento. Ah, ¿no? Pues entonces dime qué está pasando, porque claramente es algo importante. Doña Ángela interrumpió, su tono cortante. Es mejor que te vayas, niña. Esto no es asunto tuyo. Pero Sofía no se inmutó. Con todo respeto, doña Ángela, he sido amiga de Emiliano desde que tengo memoria. Si algo está pasando, quiero ayudar. Emiliano intercambió una mirada con su abuela. Por un momento, pensó en seguir manteniendo a Sofía al margen, pero algo en su expresión lo detuvo. Ella no iba a rendirse, y lo sabía. Está bien, dijo finalmente, levantando las manos en señal de rendición. Pero no me interrumpas, porque lo que te voy a contar es complicado. Y así, Emiliano comenzó a explicar todo. Desde el momento en que encontró la esfera en el bosque, hasta el encuentro con la criatura en la cueva. Cada palabra hacía que los ojos de Sofía se agrandaran más y más. Cuando terminó, ella se quedó en silencio por unos segundos, procesando lo que había escuchado. Entonces, dijo finalmente, ¿me estás diciendo que encontraste una esfera mágica que podría destruirnos a todos? No lo dije exactamente así, pero, básicamente, sí. Sofía dejó escapar una risa nerviosa. Esto suena como una película barata. Ojalá lo fuera, respondió Emiliano con un suspiro. Doña Ángela intervino, su tono severo. Esto no es un juego, niña. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Sofía alzó las manos, todavía incrédula. Está bien, está bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Llevamos la esfera de vuelta? ¿La enterramos? Eso ya no es suficiente, dijo la abuela, mirando a Emiliano con gravedad. La criatura habló de restaurar el equilibrio. Eso significa que el pacto debe cumplirse. ¿El pacto? Preguntó Sofía, confundida. ¿No fue eso lo que causó todo este lío en primer lugar? Es complicado, respondió Emiliano, antes de que su abuela pudiera hablar. Todo esto es complicado, dijo Sofía con un suspiro, pasando una mano por su cabello. Pero, si dices que esto es real, entonces voy contigo. ¿Qué? No, ni pensarlo. Respondió Emiliano de inmediato. No me puedes detener, Emiliano. Si estás en peligro, no voy a quedarme sentada mientras tú y doña Ángela se enfrentan a quién sabe qué. La abuela frunció el ceño, pero no dijo nada. Emiliano sabía que no había manera de convencer a Sofía de lo contrario, así que finalmente se rindió. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Emiliano, Sofía y doña Ángela se reunieron en la sala. La esfera brillaba con una intensidad creciente, como si respondiera al movimiento de las sombras que parecían rondar la casa. Hay algo que debes saber antes de continuar, dijo la abuela, mirando a Emiliano con seriedad. La familia que rompió el pacto fue la nuestra. El joven sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? Tu bisabuelo, Rafael, fue quien hizo el pacto con los guardianes. Prometió su propia vida a cambio de salvar al pueblo, pero cuando llegó el momento, no cumplió. ¿Por qué no? La abuela suspiró profundamente. Tenía miedo, Emiliano. Dejó el pueblo y se llevó la esfera con él, pensando que podía escapar de su destino. Pero el bosque nunca olvida, y su deuda ha pasado de generación en generación. El silencio llenó la sala. Emiliano no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿todo esto es culpa de nuestra familia? No es tan simple como eso, dijo doña Ángela. Rafael no era un hombre malo. Solo era humano, y el miedo a la muerte lo cegó. Sofía, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos arreglar esto? La abuela miró la esfera, que brillaba con un calor dorado. La única manera es enfrentar a los guardianes y demostrar que esta generación es digna de restaurar el equilibrio. Emiliano tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Y si no lo somos? La abuela no respondió. En cambio, se levantó y comenzó a recoger unas velas de un armario cercano.
No pienses en eso ahora. Mañana iremos al corazón del bosque. Allí encontraremos las respuestas que necesitamos. Mientras Emiliano intentaba dormir, escuchó de nuevo los susurros, pero esta vez eran diferentes. Más claros. Más insistentes. Y entre las palabras incomprensibles, una frase resonó en su mente: el tiempo se agota. Capítulo 5. El corazón del bosque. El amanecer de ese día llegó acompañado de un silencio inquietante. No había cantos de aves ni el bullicio típico del pueblo al despertar. Emiliano lo notó de inmediato mientras se asomaba por la ventana de su habitación. Era como si San Vicente estuviera conteniendo la respiración, expectante por lo que estaba a punto de ocurrir. La esfera descansaba sobre la mesa de la sala, envuelta en un tenue resplandor dorado. Cada vez que Emiliano la miraba, sentía que algo en su interior se revolvía, como si el objeto tuviera vida propia. Doña Ángela estaba en la cocina, preparando un pequeño paquete con tortillas, frutas y agua para la travesía. Sofía, en cambio, permanecía sentada frente a la esfera, como hipnotizada. ¿De verdad tenemos que hacer esto?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Emiliano se detuvo en el marco de la puerta, indeciso. No tenemos elección. Si no hacemos algo, lo que sea que vive en ese bosque no se detendrá. Sofía lo miró, sus ojos reflejaban preocupación, pero también una chispa de determinación. Está bien. Si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. El camino hacia el bosque era más largo de lo que Emiliano recordaba. A medida que avanzaban, los árboles parecían crecer más juntos, sus ramas entrelazándose hasta formar un techo natural que bloqueaba la luz del sol. Todo estaba envuelto en una penumbra verde, y el aire se sentía pesado, como si estuvieran entrando en un territorio prohibido. Doña Ángela lideraba el grupo, su paso firme a pesar de su edad. Llevaba un rosario en una mano y un machete en la otra, cortando las ramas que bloqueaban el camino. Sofía iba detrás, observando cada detalle con una mezcla de asombro y miedo. Emiliano cargaba la esfera en su mochila, sintiendo su calor a través de la tela. Después de horas de caminata, llegaron a un claro. En el centro, un árbol enorme se alzaba hacia el cielo, con raíces que parecían emerger del suelo como serpientes gigantes. El árbol emanaba una energía extraña, casi tangible. «Es aquí», dijo doña Ángela, deteniéndose. Emiliano miró a su alrededor, tratando de entender lo que estaba viendo. Las raíces del árbol formaban un círculo perfecto, como si estuvieran marcando un límite invisible. Dentro del círculo, el suelo era diferente, negro, como si estuviera quemado, pero frío al tacto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio. La abuela se arrodilló junto al árbol y comenzó a murmurar algo en voz baja, palabras que Emiliano no entendía pero que parecían resonar en el aire. «¿Qué está diciendo?», susurró Sofía. «Es una oración, o un conjuro, tal vez», respondió Emiliano, observando con atención. De repente, el suelo comenzó a temblar. Las raíces del árbol se movieron, apartándose lentamente para revelar una abertura en el suelo. Era un túnel, oscuro y profundo, que parecía descender hacia el corazón mismo de la tierra. «Es aquí donde se guarda el pacto», dijo doña Ángela, levantándose con dificultad. «¿Qué hay ahí abajo?», preguntó Emiliano, sintiendo un nudo en el estómago. «Las respuestas que buscamos, y quizá algo más». Sin decir nada más, la abuela encendió una lámpara de aceite y comenzó a descender por el túnel. Emiliano y Sofía intercambiaron una mirada antes de seguirla, ambos conscientes de que no había vuelta atrás. El túnel era más angosto de lo que parecía, y el aire se hacía más denso con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, similares a los grabados que Emiliano había visto en la cueva. La luz de la lámpara proyectaba sombras inquietantes que parecían moverse por voluntad propia. «Este lugar», susurró Sofía, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Es como si el tiempo no existiera aquí». Emiliano no respondió. Estaba demasiado concentrado en mantener su equilibrio en el terreno irregular. Finalmente, llegaron a una cámara amplia.
En el centro había un pedestal de piedra, y sobre él descansaba un libro enorme, encuadernado en cuero oscuro y cubierto de polvo. El libro del pacto, dijo doña Ángela, acercándose al pedestal con reverencia. Emiliano dio un paso adelante, observando el libro con atención. Había algo inquietante en él, como si las páginas estuvieran vivas. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Lo abrimos, respondió la abuela, colocando la lámpara junto al pedestal. Con manos temblorosas, doña Ángela abrió el libro. Las páginas estaban cubiertas de símbolos que Emiliano no podía entender, pero que parecían brillar débilmente bajo la luz de la lámpara. Aquí está, dijo la abuela, señalando una página en particular. Emiliano y Sofía se acercaron. La página mostraba una ilustración de la esfera, junto con un texto que parecía describirla. Dice que la esfera es la llave para restablecer el pacto, explicó la abuela. Pero también habla de una prueba. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó Emiliano, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba aún más. Antes de que doña Ángela pudiera responder, la cámara comenzó a temblar. El pedestal se iluminó con una luz dorada, y una figura comenzó a materializarse frente a ellos. Era la misma criatura que Emiliano había visto en la cueva, pero esta vez era más sólida, más real. Su presencia llenó la cámara con una energía abrumadora, y sus ojos brillaban como brasas encendidas. Han venido al lugar correcto, dijo la criatura, su voz resonando en las paredes como un trueno. Pero el pacto no se restablecerá tan fácilmente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Emiliano, dando un paso adelante a pesar de su miedo. Deben demostrar que son dignos, respondió la criatura. Deben enfrentar sus propios miedos y superar la prueba del guardián. ¿Qué prueba?, intervino Sofía, tratando de mantener la calma. La criatura extendió una mano, y la esfera comenzó a brillar con más intensidad. La prueba del corazón. Cada uno de ustedes deberá enfrentarse a sus peores temores. Solo entonces se decidirá si el pacto puede ser restaurado. Antes de que pudieran responder, la luz de la esfera los envolvió, y el mundo a su alrededor se desvaneció en una oscuridad total. Emiliano abrió los ojos y se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba de pie en un campo vasto y vacío, bajo un cielo oscuro y tormentoso. Podía sentir una presencia cerca, algo que lo observaba desde las sombras. ¿Dónde estoy?, susurró, girando sobre sí mismo. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era su bisabuelo, Rafael, pero su rostro estaba cubierto de cicatrices, y sus ojos reflejaban un dolor indescriptible. Tú llevas mi culpa, dijo la figura, avanzando hacia Emiliano. Y ahora debes cargar con mi deuda. Emiliano retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. No soy tú. No cometeré tus errores. ¿Estás seguro?, preguntó Rafael, con una sonrisa amarga. El miedo tiene una forma de doblegar incluso a los más fuertes. Mientras tanto, Sofía y doña Ángela también enfrentaban sus propias pruebas, cada una atrapada en un mundo de pesadillas que las obligaba a confrontar sus miedos más profundos. Las sombras se cerraron alrededor de Emiliano, y la voz de la criatura resonó en su mente: demuestra tu valor o todo se perderá. Capítulo 6. El juicio de los guardianes. La oscuridad era absoluta, como si el mundo entero hubiera sido borrado, dejando solo un vacío silencioso. Emiliano sentía que sus sentidos estaban siendo arrancados uno por uno, primero, la vista, luego, el sonido, incluso el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse. Pero en medio de aquel abismo, una voz profunda y resonante rompió el silencio. Emiliano, tu linaje nos ha traído hasta aquí. Ahora, decide, ¿eres redentor o perpetuador de esta maldición? De pronto, el vacío se transformó. Emiliano se encontró de pie en el centro de San Vicente, pero no era el pueblo tranquilo que conocía. Las casas estaban en ruinas, las calles cubiertas de una neblina opresiva, y figuras sombrías vagaban sin rumbo, susurros incomprensibles escapando de sus labios. ¿Qué es esto?, susurró, su voz apenas un eco. Una figura emergió entre la neblina. Era su madre, pero algo en su mirada estaba roto.
su piel era cenicienta y sus ojos, vacíos. ¿Por qué me dejaste?, dijo, su voz cargada de reproche. No, gritó Emiliano, retrocediendo. Esto no es real. No me importa si es real, respondió ella, avanzando hacia él. El peso de tus decisiones siempre será real. Cada palabra era como un golpe en el pecho. Emiliano cayó de rodillas, sintiendo que el miedo lo consumía. Pero entonces, recordó las palabras de su abuela: el bosque no busca castigar, sino probar. No me controlarás, gritó, levantándose con fuerza. No importa lo que el pasado haya hecho, yo puedo cambiar esto. La figura de su madre se desvaneció, y el pueblo volvió a transformarse, esta vez en el claro donde estaba el árbol ancestral. Mientras tanto, Sofía estaba atrapada en su propio juicio. El bosque se había convertido en un laberinto interminable, y cada giro la enfrentaba a versiones distorsionadas de sí misma. Una Sofía que lloraba de miedo, otra que se burlaba cruelmente, y otra más que permanecía inmóvil, con los ojos cerrados. ¿Por qué sigues a Emiliano?, le dijo una de las figuras, su tono sarcástico. No eres parte de esta historia. Porque es mi amigo, respondió ella, su voz temblorosa. ¿Es suficiente ser su amiga? ¿O solo temes quedarte sola? Las palabras cortaron como un cuchillo. Sofía apretó los puños, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Tal vez tenga miedo, dijo finalmente, su voz firme. Pero también sé que soy más fuerte de lo que creen. No importa lo que digan, no lo abandonaré. El laberinto comenzó a desmoronarse, y Sofía fue devuelta al claro del bosque. Doña Ángela, por su parte, enfrentaba algo completamente diferente. Estaba de vuelta en su juventud, en el momento exacto en que su padre, el hijo de Rafael, le reveló el secreto del pacto. Podía sentir el peso de la esfera en sus manos, la responsabilidad que había cargado durante toda su vida. Tú podrías haberlo roto, dijo una voz familiar, la de su padre. Podrías haber restaurado el equilibrio, pero elegiste esperar. Lo hice para proteger a mi familia, respondió ella, su tono desafiante. ¿O fue porque temías fallar? La duda la golpeó como un rayo. Durante años, había justificado su inacción como una forma de proteger a Emiliano, pero en el fondo sabía que el miedo había sido su verdadero obstáculo. Ya no tengo miedo, dijo, levantando la mirada con determinación. Mi nieto es la clave para esto, y yo lo guiaré hasta el final. El recuerdo se desvaneció, y doña Ángela apareció junto a Emiliano y Sofía en el claro. Los tres estaban de nuevo juntos, pero algo había cambiado. Cada uno de ellos irradiaba una energía diferente, como si las pruebas que enfrentaron los hubieran transformado. La criatura los observaba desde la sombra de las raíces del árbol, su figura más imponente que nunca. Han pasado las primeras pruebas, dijo la criatura, su voz resonando como un trueno. Pero la más difícil aún está por venir. ¿Qué más quieres de nosotros?, preguntó Emiliano, su voz llena de frustración. La criatura levantó una mano, señalando la esfera que Emiliano sostenía. La llave está incompleta. Para restablecer el pacto, deben entregarme algo más. Algo de valor incalculable. ¿Qué cosa?, preguntó Sofía, entrecerrando los ojos. La criatura no respondió de inmediato. En cambio, señaló el pecho de Emiliano. Un sacrificio. El pacto solo será restaurado si se ofrece una vida a cambio. El silencio cayó sobre ellos como una losa. Emiliano sintió que el aire lo abandonaba. ¿Quieres que uno de nosotros muera?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Así es como funciona el equilibrio, respondió la criatura. Una deuda de vida solo puede ser pagada con otra vida. Sofía dio un paso adelante, su rostro lleno de ira. Eso es una locura. No vinimos aquí para morir. Entonces, el bosque tomará lo que le pertenece, dijo la criatura, sus ojos brillando intensamente. Doña Ángela levantó una mano, deteniendo cualquier protesta. Es suficiente. Sabíamos que habría un precio que pagar. Emiliano miró a su abuela, horrorizado.
¿Qué estás diciendo? Ella lo miró con tristeza, pero también con una resolución inquebrantable. Esta responsabilidad siempre fue mía. Yo debería haber cumplido este pacto hace mucho tiempo. No puedes hacer eso, dijo Emiliano, dando un paso hacia ella. No voy a dejar que te sacrifiques. No tienes elección, respondió ella, suavemente. Esto no se trata de ti o de mí. Se trata de todos los que vienen después. La criatura observaba en silencio, como si disfrutara de su dilema. Elijan rápido, dijo finalmente. El tiempo del bosque se agota. Sofía apretó los dientes, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Debe haber otra manera. Emiliano miró a la esfera, sintiendo que la energía en su interior latía con más fuerza. De repente, una idea se formó en su mente, una posibilidad aterradora pero necesaria. Quizá no necesitamos entregar una vida, dijo, su voz temblorosa. Quizá podemos ofrecer algo más. ¿De qué hablas?, preguntó Sofía, confusa. El pacto no dice que la vida debe ser extinguida, solo que debe ser ofrecida. Doña Ángela lo miró, con los ojos llenos de comprensión y miedo. Eso es peligroso, Emiliano. ¿Tienes una mejor idea? La criatura inclinó la cabeza, interesada. ¿Qué estás proponiendo? Emiliano apretó la esfera con fuerza, sintiendo su calor. Mi vida. No para morir, pero para pertenecer al bosque. La criatura dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa o un rugido. Acepto tu oferta, si eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Capítulo 7. El sacrificio viviente. El aire en el claro se hizo más denso, como si el bosque entero se hubiera detenido para escuchar las palabras de Emiliano. Su declaración resonaba en el espacio, y cada uno de los presentes sentía el peso de lo que estaba a punto de suceder. La criatura, envuelta en sombras, lo observaba con una mezcla de curiosidad y desafío. Emiliano, tu propuesta es interesante, dijo la criatura, su voz reverberando en las raíces del árbol ancestral, pero un pacto con el bosque no es un contrato sencillo. Si ofreces tu vida al bosque, no hay garantías de que puedas regresar tal como eres ahora. Sofía dio un paso adelante, con el rostro encendido por la furia. Eso es ridículo. No vamos a permitir que Emiliano haga esto. Debe haber otra manera. Doña Ángela, sin embargo, permaneció en silencio. Su rostro mostraba la lucha interna que estaba librando. Como guardiana del conocimiento del pacto, sabía que la propuesta de Emiliano podía ser la única solución, pero también entendía las consecuencias de entregarse al bosque. No podemos seguir huyendo de este ciclo, dijo finalmente, su voz calmada pero firme. Emiliano, si decides hacer esto, debes estar completamente seguro. El bosque no acepta sacrificios a medias. Emiliano la miró, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que su abuela tenía razón. Había llegado el momento de actuar, y aunque el miedo lo carcomía por dentro, también sentía una determinación que no había experimentado antes. Estoy seguro, respondió, dirigiéndose a la criatura. Si mi vida puede salvar al pueblo y romper esta maldición, la ofrezco. La criatura emitió un sonido gutural, que podría haber sido una risa burlona. Muy bien, humano. Pero no será tan fácil como simplemente entregarte. El bosque debe aceptarte, y para eso, deberá superar su prueba final. Las raíces del árbol comenzaron a moverse, abriéndose como un portal hacia lo desconocido. El suelo tembló, y una luz verdosa emanó desde el interior, envolviendo a Emiliano. Solo él puede entrar, dijo la criatura, mirando a Sofía y doña Ángela. Este es su juicio, y debe enfrentarlo solo. No puedes hacerlo solo, protestó Sofía, agarrando el brazo de Emiliano. Él la miró con una leve sonrisa. No estoy solo, Sofía. Todo lo que hemos hecho hasta ahora me ha traído aquí. Esto es algo que debo hacer. Antes de que ella pudiera decir algo más, Emiliano dio un paso hacia las raíces y fue tragado por la luz. El mundo al otro lado del portal era completamente diferente. Emiliano se encontraba en una vasta llanura cubierta de hierba alta que se balanceaba con un viento inexistente.
El cielo era un lienzo de colores imposibles, verdes, púrpuras y dorados que parecían moverse con vida propia. En el centro de la llanura, una figura lo esperaba. Era el guardián final, una manifestación de la esencia misma del bosque. Tenía forma humana, pero su cuerpo estaba compuesto de ramas, hojas y tierra. Sus ojos brillaban con una luz intensa, como pequeños soles. «Has llegado al umbral», dijo el guardián, su voz como el crujir de los árboles en una tormenta. «El bosque te observa, Emiliano. Pero para aceptarte, debes demostrar que eres digno. Tu corazón, tu mente y tu alma serán puestos a prueba». «Estoy listo», respondió Emiliano, aunque no podía ocultar el temblor en su voz. El guardián levantó una mano, y el paisaje comenzó a cambiar. De repente, Emiliano estaba de vuelta en San Vicente, pero esta vez el pueblo estaba completamente desolado. Las casas estaban en ruinas, y un silencio aterrador lo envolvía. Caminó por las calles, sintiendo una creciente sensación de desesperación. A cada paso, escuchaba voces susurrantes que lo acusaban, que lo culpaban por el estado del pueblo. «Es tu culpa», decían las voces. «Fallaste como tu bisabuelo. Fallaste como tu abuela. Siempre fallarás». Emiliano apretó los puños, luchando contra las palabras que se infiltraban en su mente. «No», gritó, su voz resonando en el vacío. «No soy como ellos. Puedo cambiar esto». Las voces se desvanecieron, pero fueron reemplazadas por imágenes de Sofía y doña Ángela, atrapadas en jaulas de raíces, pidiendo ayuda. «El sacrificio no es solo un acto físico», dijo el guardián, apareciendo a su lado. «Es renunciar a lo que más valoras. ¿Estás dispuesto a dejar atrás a quienes amas para salvarlos?». Emiliano sintió un nudo en la garganta. La idea de perder a su familia y a su mejor amiga era insoportable, pero también entendía que no podía permitir que su apego lo detuviera. «No voy a renunciar a ellos», dijo, su voz temblorosa. «Pero estoy dispuesto a sacrificarme por ellos». El guardián lo miró por un largo momento antes de desaparecer nuevamente. La última prueba fue la más difícil. Emiliano se enfrentó a una versión de sí mismo, una figura oscura que representaba sus miedos, inseguridades y errores. «¿De verdad crees que puedes cambiar algo?», dijo la figura oscura, su voz fría. «Eres solo un humano insignificante, atrapado en un ciclo que no puedes romper». «Tal vez soy insignificante», respondió Emiliano, enfrentándose a su sombra. «Pero eso no significa que no pueda intentarlo». La figura oscura se lanzó hacia él, y Emiliano sintió como si todo el peso de sus dudas y temores lo golpeara de una vez. Pero en lugar de retroceder, se mantuvo firme. Cerró los ojos, recordó las palabras de su abuela, la lealtad de Sofía y el amor que sentía por su pueblo. «No me controlarás», dijo, con una fuerza renovada. «Mi vida pertenece a algo más grande que yo». La figura oscura se desvaneció, y el paisaje comenzó a colapsar. Emiliano sintió una luz cálida que lo envolvía, y la voz del guardián resonó una última vez. «El bosque te acepta. Ahora eres parte de su esencia, y tu sacrificio será recordado». Cuando Emiliano abrió los ojos, estaba de nuevo en el claro del bosque. Sofía y doña Ángela corrieron hacia él, pero algo en su mirada había cambiado. Sus ojos brillaban con la misma luz dorada de la esfera. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, con lágrimas en los ojos. «Estoy bien», respondió Emiliano, aunque sabía que no era del todo cierto. La criatura los observó desde las sombras, inclinando la cabeza en un gesto de respeto. «El pacto ha sido restaurado», dijo, con una solemnidad inesperada. «San Vicente está a salvo, pero el precio siempre será recordado». Emiliano miró a su abuela y a Sofía, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero también entendía que el bosque nunca lo dejaría ir del todo. Capítulo 8. El legado eterno. El claro del bosque estaba en calma, como si el aire mismo contuviera la respiración. Emiliano, Sofía y doña Ángela permanecían en el centro, rodeados por las raíces vivientes del árbol ancestral y la mirada penetrante de la criatura. La esfera dorada, ahora fusionada con Emiliano,
irradiaba una luz tenue que parecía bailar al ritmo de un corazón palpitante. Sofía sostenía su brazo, examinándolo con preocupación. ¿Qué te hizo?, preguntó, su voz temblorosa. Emiliano apenas podía responder. Sentía una conexión indescriptible con el bosque, como si cada raíz, hoja y criatura le susurraran al unísono. Su cuerpo seguía siendo el mismo, pero su espíritu había cambiado. Algo dentro de él resonaba con el poder del pacto recién restaurado. No me hizo daño, dijo finalmente, mirando a Sofía con una pequeña sonrisa. Pero ya no soy el mismo. La criatura, imponente y serena, dio un paso hacia ellos. Has cumplido tu promesa, Emiliano. El equilibrio del bosque ha sido restaurado, pero la verdadera prueba apenas comienza. ¿Qué quieres decir?, preguntó doña Ángela, frunciendo el ceño. El pacto no es un final, sino un comienzo, respondió la criatura. El bosque te ha aceptado como su guardián, Emiliano. Ahora lleva su marca, y tu vida estará entrelazada con este lugar para siempre. Las palabras de la criatura pesaron en el aire como una sentencia. Emiliano miró sus manos, esperando encontrar alguna señal física del cambio, pero no había nada visible. Sin embargo, en lo profundo de su ser, podía sentirlo. El bosque estaba dentro de él, vivo, vigilante, una extensión de su propia alma. ¿Qué significa ser guardián?, preguntó, con un tono que combinaba curiosidad y temor. Significa que el bosque es ahora parte de ti, y tú, parte de él, explicó la criatura. Tus decisiones, tus emociones y tu vida influirán en el equilibrio de este lugar. Serás su protector, pero también su vínculo con el mundo exterior. Doña Ángela asintió lentamente, como si las piezas de un antiguo rompecabezas finalmente encajaran. Esto es lo que tu bisabuelo intentó evitar, Emiliano. Él temía el costo, pero tú has enfrentado lo que él no pudo. Sofía, aún sosteniéndolo, lo miró con una mezcla de admiración y miedo. ¿Y qué pasa si falla?, preguntó, su voz apenas un susurro. La criatura no respondió de inmediato. Sus ojos brillaron intensamente antes de que hablara. Si el guardián falla, el bosque reclamará lo que le pertenece y el equilibrio se romperá nuevamente. Pero confío en que Emiliano encontrará el camino. Después de lo que pareció una eternidad, el grupo comenzó a caminar de regreso a San Vicente. Emiliano podía sentir cómo el bosque los observaba, no con hostilidad, sino con una vigilancia constante. Cada rama que se movía al viento, cada pájaro que cantaba, parecía transmitir un mensaje: estamos contigo. Cuando cruzaron el umbral que marcaba la entrada del pueblo, algo extraño sucedió. San Vicente ya no estaba envuelto en la misma penumbra opresiva. El aire era más claro, las calles más luminosas, y las sombras que parecían acechar en cada esquina habían desaparecido. Los pocos habitantes que quedaban salieron de sus casas, observando con asombro cómo Emiliano, Sofía y doña Ángela regresaban del bosque. Algunos murmuraban entre ellos, mientras otros se acercaban tímidamente. ¿Lo lograron?, preguntó don Felipe, el anciano dueño de la tienda, con la voz temblorosa. Emiliano asintió, mirando a los ojos de cada persona que lo rodeaba. El pacto ha sido restaurado. El bosque ya no es una amenaza para nosotros, pero debemos cuidarlo. El equilibrio no se mantiene solo. La gente murmuró nuevamente, esta vez con alivio. Una mujer joven con un bebé en brazos comenzó a llorar, mientras otros simplemente miraban al suelo, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Doña Ángela dio un paso al frente, su presencia imponente como siempre. San Vicente tiene una nueva oportunidad. Mi nieto ha pagado el precio para que esto sea posible. No desperdicien este regalo. Esa noche, el pueblo organizó una pequeña reunión en la plaza central. No fue una celebración, sino una vigilia llena de reflexión. Emiliano y Sofía se sentaron juntos bajo el árbol de la plaza, observando las estrellas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Raro, admitió Emiliano, mirando sus manos. Como si estuviera aquí, pero también en el bosque. Ella lo estudió por un momento antes de hablar.
Sigues siendo tú, Emiliano. No importa lo que el bosque haya hecho contigo, todavía eres mi amigo. Emiliano sonrió, agradecido por sus palabras. Gracias, Sofía. No sé si podría haber hecho esto sin ti. No podrías, respondió ella con una sonrisa burlona, pero su tono era cálido. Mientras hablaban, doña Ángela se acercó, su rostro iluminado por la luz de las velas que habían encendido los habitantes. El pueblo está contigo, Emiliano. Pero nunca olvides que el bosque también lo está. Tienes una responsabilidad mayor de la que cualquiera de nosotros puede imaginar. Emiliano asintió, sintiendo el peso de esas palabras. A medida que la noche avanzaba, Emiliano sintió una inquietud creciente. Decidió caminar solo hacia los límites del pueblo, donde el bosque comenzaba. Las sombras de los árboles se extendían como brazos, y el aire tenía un aroma fresco, mezclado con el de la tierra húmeda. De pie frente a los árboles, cerró los ojos y dejó que la conexión con el bosque lo envolviera. Podía sentir la vida que se movía dentro de él, los animales, las plantas, incluso la energía invisible que mantenía todo en equilibrio. Pero también podía sentir algo más, una presencia, una vigilancia constante. Sé que estás ahí, dijo, hablando al bosque mismo. El aire pareció moverse en respuesta, y una voz profunda resonó en su mente. Nunca estarás solo, Emiliano. Pero recuerda, tu legado será juzgado no solo por lo que hagas, sino por lo que inspires en los demás. Abrió los ojos, mirando las sombras con determinación. No voy a fallar. El tiempo pasó, y San Vicente comenzó a prosperar nuevamente. Los habitantes aprendieron a respetar el bosque, tratándolo no como un enemigo, sino como un aliado. Emiliano, con Sofía siempre a su lado, trabajó para guiar al pueblo, ayudándolos a entender la conexión que todos compartían con la naturaleza. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que su papel como guardián era una lucha constante. El bosque nunca dejaría de vigilarlo, y las pruebas nunca terminarían del todo. Mientras Emiliano observaba el amanecer desde los límites del bosque, una sombra pasó fugazmente entre los árboles, dejando tras de sí un susurro apenas audible: el equilibrio es frágil. Sabía que su historia apenas comenzaba.